En este nuevo video vamos a ver un ejemplo de cómo agregar un dispositivo a la herramienta Cacti. Luego de ello vamos a ver cómo agregar los gráficos que se van a monitorizar en ese dispositivo. Bien, yo estoy utilizando una distribución de Ubuntu 20.04 y se me instaló la versión 1.2.10 de Cacti. Es muy probable que si están utilizando una distribución anterior de Ubuntu, se instale una versión anterior de Cacti. Y pues tendrían algunas diferencias en cuanto a lo que es la interfaz. Es muy probable que la interfaz sea algo diferente, pero en aspectos generales es lo mismo. Bien, pasemos cómo crear un dispositivo. Entonces, para crear un nuevo dispositivo, aquí estoy en la página principal de Cacti. Vamos a darle aquí donde dice crear dispositivo. Ya estando aquí, lo que nos muestra realmente pues son los dispositivos que deberíamos de tener. En este caso todavía no hemos agregado ninguno. Si se fijan, eso es como haber venido en este menú Management Device y nos llevaría a lo mismo. Entonces, si queremos agregar un nuevo dispositivo, vamos a darle aquí donde dice agregar. En esta crucita aquí le damos agregar. Y se nos abre un formulario donde debemos llenar todo lo relacionado con este dispositivo. El primer campo es una descripción. Aquí vamos a poner una descripción. En este caso yo le voy a poner localhost porque es al equipo localhost. En hostname va a ir bien el nombre del host o su dirección IP. Entonces en este caso vamos a ponerle localhost. Fíjense bien que aquí el siguiente campo, este Poller Association, hay que asociarle un poller. Vamos a dejarle ese que aparece como main poller, que ese ya viene por defecto. Aquí podemos especificar la plantilla del equipo, si es un router Cisco, un dispositivo genérico SNMP, si es un dispositivo que corre NetSNMP. En este caso yo le voy a dejar el que trae por defecto, que es el Local Linux Machine. En la siguiente sección tenemos lo que son las opciones de SNMP. Aquí lo que tenemos que configurar es la versión de SNMP, la comunidad y el puerto básicamente. En este caso, en localhost yo tengo corriendo una versión de SNMP que utiliza una comunidad que se llama Cacti y utiliza la versión 1. Fíjense bien, yo me he creado en el archivo de configuración de la gente, me he creado una comunidad que se llame Cacti y dé acceso a toda la MIC2. Fíjense bien, tiene que dar acceso de lectura a toda la MIC2. Esto es porque toda la información que va a colectar Cacti lo va a hacer a través de la MIC2. Por ejemplo, si quiere información del sistema, va a tomarla del grupo System. Si quiere estadística de las interfaces, la va a tomar de la tabla IFTable que está en el grupo Interface. Si quiere colectar información relacionada con el host, por ejemplo, el uso del procesador, el uso de la memoria RAM, las particiones, los procesos que se están ejecutando, entre otras cosas, esa la va a tomar del grupo Host Resource que también cuelga de la MIP2. Entonces en este caso, pues como les dije anteriormente, aquí tendríamos que configurar una comunidad en el dispositivo que dé acceso a toda la MIP2. En este caso yo lo tengo corriendo en el puerto 161. En la siguiente sección tenemos opciones de cómo vamos a detectar que está habilitado o deshabilitado. Técnicamente tenemos dos formas, es a través de PIN y a través de SNMP. Entonces vamos a tomar las dos formas. Vamos a seleccionar esta que está aquí, PIN y SNMP. Le damos aquí en el botón crear. Y aquí nos dice que la operación fue realizada satisfactoriamente. Ven, como les dije anteriormente, ven, aquí me está dando información del equipo, miren. Me está dando información que es tomada del grupo System. ¿De acuerdo? Aquí tienen pues el sysdesk,
el sysUptime, el sysName, el sysLocation, el sysContact. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ya un dispositivo. Este dispositivo va a aparecer evidentemente cuando nosotros le demos aquí en Management Device. Entonces aquí tenemos pues información relacionada con este dispositivo que acabamos de crear. Fíjense bien que el estatus ahorita nos dice desconocido. Aparentemente todavía no ha colectado la suficiente información para mostrar que este equipo está up, ¿de acuerdo? Pero en unos instantes probablemente va a aparecer. Entre otras cosas, aquí vemos que este dispositivo automáticamente se generaron 4 gráficos para él. Fíjense bien, aquí tenemos el promedio de la carga, los usuarios logueados, el uso de la memoria y los procesos en ejecución. Esos gráficos se generaron automáticamente. Si no nos interesa tener estos gráficos, ya vamos a ver cómo los podemos eliminar. Bueno, básicamente es seleccionarlos aquí, seleccionar una acción de aquí, por ejemplo delete, y pues le damos aquí en Go. Si no nos interesa alguno de estos gráficos, pero bueno, los vamos a dejar ahí. Esos gráficos están por defecto y los vamos a dejar ahí. Vamos a crear un nuevo gráfico, vamos a agregarle nuevo gráfico. Entonces nos vamos a ir aquí al dispositivo, lo seleccionamos y aquí abajo aparecen, ven, aquí están los gráficos que se generaron automáticamente, ¿de acuerdo? Estos podríamos eliminarlos de aquí también, podríamos editarlos y podríamos agregar nuevos gráficos con estas plantillas que aparecen aquí. Por ejemplo, utilización de la CPU, por ejemplo, le daríamos aquí agregar y automáticamente pues nos va a aparecer un nuevo gráfico. Ven, aquí estaría NetSNMP CPU Utilization. Entonces ese gráfico nos va a permitir ver la utilización de la CPU. Pero podemos agregar más gráficos. Por ejemplo, en esta parte de acá que tenemos son colas de datos asociadas al dispositivo. Por defecto viene una que se llama Unit Get Mounted Partitions. Con esto nosotros estamos diciendo que este dispositivo va a ser capaz de colectar información de las particiones. Así, cuando nosotros vayamos a crear un nuevo gráfico, por ejemplo, vayamos acá, gráfico, no, vamos a irnos al dispositivo directamente. Ahí es para ver los gráficos que ya están hechos. Para crear un nuevo gráfico le vamos a dar, crear aquí, miren, crear gráfico para este dispositivo. Y aquí, fíjense bien, están los gráficos que se generaron automáticamente. Y tenemos aquí una serie de gráficos que también podemos agregar. Realmente todos estos gráficos están relacionados a las particiones. Todos estos son dispositivos de particiones, ya sean físicas o lógicas, como las LUT, por ejemplo, en la que nosotros podemos pues crearle pues un gráfico a estas. Por ejemplo, si quiero un gráfico para este dispositivo que es el SDA5, pues le damos aquí y crear. Bien, pero si nos podemos ver que solo podemos crearle gráficos a esto de acá, o sea, a las particiones. Eso es porque no agregamos las otras colas que queremos que se puedan monitorizar. Por ejemplo, podríamos monitorizar las interfaces. Vamos a hacer eso, vamos a hacer una monitorización de interfase. Entonces nos vamos a regresar al dispositivo. Nos vamos a regresar al dispositivo. Ven, ahora ya aparece que el equipo está habilitado, está disponible. Nos vamos a ir a localhost. Vamos a ir hasta abajo. Y vamos a seleccionar aquí, miren donde dice Add Data Query. Entonces aquí para agregar una nueva consulta de datos, podemos seleccionar pues entre todas estas opciones, miren. Entonces en este caso, aquí tenemos este que se llama
SNMP Interface Statistics, estadísticas de las interfaces. Entonces la seleccionamos y le damos acá, agregar. Ok, con esto, cuando nosotros queramos crear un nuevo gráfico, ya nos van a aparecer las estadísticas de la interfase. Fíjense bien algo aquí que nos aparece que dos filas, nos dice, dos filas. Esto lo que quiere decir es que, pues, evidentemente tenemos dos interfaces en nuestro dispositivo. Ok, ahora para agregar el gráfico, nos vamos a ir acá arriba donde dice crear gráfico nuevamente. Entonces en este caso ven que ahora sí nos aparece esta sección de las estadísticas de interfaces. Y aquí aparecen las dos interfaces, la interfaz localhost y pues la interfaz que viene incluida con mi computadora. ¿Verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo seleccionar, quiero generar un gráfico para esta interfaz y aquí yo puedo seleccionar qué gráfico quiero. Por ejemplo, quiero bytes de entrada y salida. Entonces selecciono aquí. ¿Ven? Entonces fíjense bien lo que dice. Selecciono la interfaz y luego selecciono el tipo de gráfico que quiero. O sea, qué información quiero estar siguiendo con ese gráfico. Entonces le damos aquí y nos vamos abajo y le damos crear. Le damos aquí OK. Y ahora podemos ir aquí donde están los gráficos, seleccionamos localhost y aquí nos van a aparecer todos los gráficos que hemos agregado. En este caso hay algunos que nos aparece este error, pero es porque todavía no se ha generado el gráfico, ¿de acuerdo? Y todos los gráficos por ahora aparecen vacíos, pero si a esto le diéramos tiempo de recolectar datos, esto pues podríamos ver cómo va variando la información. ¿De acuerdo? Bien, en este video esto es todo lo que quería comentarles sobre cómo crear un dispositivo y cómo crearle gráficos a estos dispositivos. Recuerden que para la práctica 2 ustedes tienen que crear 3 dispositivos y a estos dispositivos tienen que generarle gráficos. Entonces ustedes seleccionen ahí los gráficos que deseen configurar. Por lo menos siempre lo típico son las interfaces al menos. Luego podemos monitorizar cuestiones como la utilización de la CPU, el uso de la memoria, los procesos que se están ejecutando. Bien, por mi parte en este video sería todo. Pronto voy a estar subiendo más videos de este tipo que van a ayudar en el desarrollo de las prácticas y también del contenido teórico. Nos vemos hasta la próxima.